Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Rodolfo Márquez S. de la Unidad Educativa Generalísimo Francisco de Miranda, en Aguanagua, Estado Carabobo, Venezuela, siempre activos para ustedes. El día de hoy vamos con la tercera clase de Historia de Venezuela para primer año. Ya hemos hablado sobre la antigüedad del poblamiento americano, sobre los grupos culturales americanos y hoy dentro de los grupos culturales americanos vamos a desarrollar un poco más las altas culturas. Para hablar de las altas culturas estaremos desarrollando los mayas, los aztecas y los incas, comenzando por los mayas, que los veremos a continuación. Bien, comenzaremos con los mayas. ¿Qué vamos a desarrollar de los mayas? Vamos a desarrollar su ubicación geográfica, las ciudades-estados, su economía, su gobierno, su sociedad y su cultura. Los mayas fueron sin duda alguna una de las culturas más desarrolladas. Básicamente su apogeo fue entre el siglo V y el siglo XV después de Cristo. ¿Dónde se ubicaron? Se ubicaron en lo que actualmente conocemos como Honduras, Nicaragua, Salvador y parte del sur de México, es decir, el área de Mesoamérica. Ellos estaban compuestos por ciudades-estados. Estas ciudades-estados eran centros poblados y de ciencia, ya que los mayas desarrollaron la ciencia. Su economía se basaba en cultivos comunitarios y el desarrollo de actividades como la artesanía y, como ya lo dije anteriormente, la ciencia. Su gobierno estaba constituido por una autoridad máxima, era el cacique, pero en el caso de los mayas le llamaban el Jalak Yunik. Y su sociedad se dividía de la siguiente forma: los nobles, los sacerdotes. Los nobles tenían el poder político y militar. Los sacerdotes, que tenían el poder no solamente religioso, sino artístico y científico. El pueblo y los esclavos. Los esclavos muchas veces eran prisioneros de guerra o personas del pueblo que necesitaban pagar alguna deuda y se ofrecían a la esclavitud. Y su cultura. La cultura de los incas estuvo altamente desarrollada. Ellos tenían un culto a las ciencias, especialmente la astronomía, las artes, donde desarrollaron obras arquitectónicas similares a esta. Tenían un calendario donde su año, si era un año solar, era de 365 días, tal cual como es en realidad. Y fueron una de las únicas culturas prehispánicas que desarrollaron una escritura jeroglífica muy avanzada. Ahora vamos con la siguiente cultura. Bien, vale resaltar que los constantes conflictos regionales de los mayas facilitaron que a la llegada de los españoles acabaran con esta civilización. Luego de ellos tenemos a los aztecas. Los aztecas se desarrollaron básicamente en lo que conocemos actualmente como México, aunque muchas veces su imperio se amplió por todo Centroamérica, pero solo en aras de conquista. Ahora, tenemos su ubicación geográfica, México. Su economía también se basó en la agricultura, donde se desarrollaron una agricultura intensiva, con cultivos como el maguey, cultivos como los granos, cultivos como el algodón, muy importantes para ellos. Su sociedad se dividía en nobles con un rey dios, en el pueblo azteca, los comerciantes y los esclavos. A diferencia de los mayas, la esclavitud era sumamente importante para los aztecas y por eso invadían los pueblos cercanos para nutrirse cada vez más y más de esclavos. Su gobierno era un imperio militarista. El desarrollo de sus fuerzas militares fue uno de los alicientes para que los aztecas se transformaran en una de las altas culturas más importantes de toda esa región. Los capullis, que eran gobernantes locales, y el Consejo de Ancianos, que ayudaba a ese imperio militarista. Su cultura desarrollaron un culto hacia el sol y hacia la luna, y lograron así
basándose en eso, inspirados en eso, desarrollar pirámides sumamente importantes, construcciones importantes. Y al igual que los mayas, tuvieron un desarrollo astronómico considerable, donde también tenían un año solar de 365 días, y ellos mismos fueron los que desarrollaron algo similar a esto, que es un calendario solar azteca. Ahora vamos con la siguiente alta cultura. Bien, para finalizar, los aztecas fueron doblegados por los españoles y quienes acabaron también con esta cultura. Estuvieron hasta la llegada de los españoles. Luego tenemos los incas. Los incas es la única alta cultura de la parte suramericana. Ellos se ubicaron específicamente en lo que actualmente conocemos como Perú, Ecuador, parte de Chile, obviamente Bolivia. Su economía se basó en la agricultura de terrazas, ya que utilizaban las altitudes de lo que actualmente conocemos como la cordillera de los Andes y creaban sistemas de terrazas donde sembraban. También desarrollaron caminos que unían el imperio inca con todas sus ciudades-estado. Otra cosa importante para los incas fue el desarrollo, que fueron uno de los pocos que lo hicieron, de la medicina. Su gobierno estaba representado por la figura de su máxima autoridad, que era conocido como el Inca. De ahí es que viene el nombre de los incas. Su sociedad se dividía en la nobleza real, la nobleza inferior y el pueblo. Y desde el punto de vista cultural, además del desarrollo de la medicina, como lo mencioné anteriormente, le rendían cultos al sol y lograron desarrollar un sistema matemático a través de cuerdas y nudos que les servían para llevar todas las cuentas, todo lo que ahora sería la contabilidad de lo que era la agricultura, el comercio interno y demás. Los incas crearon ciudades como algo similar a esto, como la ciudad de Machu Picchu, que cuando los españoles llegan y logran doblegarlos a través de Pizarro, muchos se refugian en la ciudad de Machu Picchu porque no era conocida por los españoles. Y esta ciudad se descubre casi ya en el siglo XX. Ahora, con esto terminamos nuestras tres altas culturas, los mayas, los incas y los aztecas. ¿Qué van a hacer ustedes a continuación? Van a seleccionar una de las tres altas culturas, las que más les haya gustado, sea los incas, los mayas y los aztecas, y van a elaborar un resumen en su cuaderno sobre esa que tanto les gustó. Espero que hayan disfrutado la clase sobre las altas culturas. Soy el profesor Rodolfo Márquez S. Muchas gracias.